Tenemos que tener claro que para poder observar algo de todo lo que nos rodea, necesitamos luz. Si no hay luz, no podemos ver absolutamente nada. Ahora, no solo alcanza con la luz, sino que necesitamos que los objetos que nos rodean tengan cualidades diferentes. Si, por ejemplo, todos los objetos fuesen iguales al pizarrón, tuviesen las mismas cualidades que el pizarrón y la luz se reflejara de la misma manera en todos los objetos, igual que se refleja en el pizarrón, pues no veríamos absolutamente nada. No podríamos ver ni al profesor en el frente, ni las sillas, ni los bancos, ni las baldosas, ni la pared. No veríamos nada, veríamos todo exactamente igual al pizarrón. Si vemos las sillas, es porque las sillas tienen una cualidad diferente al pizarrón. Y si vemos las mesas y las baldosas del piso, es porque efectivamente tienen cada uno de esos elementos cualidades diferentes a las cualidades del pizarrón. Entonces los vemos como objetos diferentes. Entonces no alcanza solamente la luz para que podamos ver. Necesitamos que cada elemento reciba esa luz y la refleje de manera diferente. Si el pizarrón y el profesor fuesen de la misma cualidad, fuesen exactamente iguales y reflejaran la luz de la misma manera, no podríamos ver al profesor, como en este caso. Lo vemos porque tiene algo diferente, porque tiene cualidades diferentes al pizarrón. Estamos hablando entonces de contrastes. Son esas cualidades diferentes que tienen los objetos para reflejar la luz de manera distinta. ¿Cuáles son esos contrastes? Bueno, verlos de manera separada es bastante simple, parece muy fácil. Estamos usando los contrastes que se usaron desde la escuela de la Bauhaus. Es bueno que revisen qué fue la escuela de la Bauhaus y por qué fue tan importante. Hay una serie muy interesante que está por ahí, si pueden véanla porque es muy recomendable. Entonces, estos elementos plásticos son altura, por ejemplo. Es muy sencillo, es objetos que sean unos más altos que otros, unos más bajitos que otros. Si tenemos que hacer un dibujo es simple, marcamos el espacio donde vamos a hacer el dibujo y hacemos objetos que sean uno más alto que otro y le ponemos altura, ya está, habríamos hecho entonces un dibujo con contraste de altura. Contraste de cantidad, que en un lugar haya menos objetos que en otro lugar del trabajo. Puede ser también que en un lugar no haya ningún objeto, eso también sería un contraste de cantidad. Contraste de grosor, bastante claro también, no hace falta explicar mucho. Contraste de tamaño, que haya objetos en la composición que sean unos más grandes que otros. Valor, que también decíamos que era un elemento básico, es luces y sombras. Textura también decíamos que era un elemento básico y también es un contraste. ¿Por qué? Porque podemos tener zonas de la composición donde haya más textura o una textura diferente a otro espacio de la composición. Peso, que también a veces se confunde con tamaño, pero muchos lo toman como un contraste separado del tamaño. Transparencia, en donde tenemos algunos elementos que dan sensación de que se puede ver a través de ellos, que se ve a través de ellos y otros que no se puede ver a través de ellos. Contraste de direcciones, en donde vemos formas o líneas que marcan direcciones distintas en nuestra obra. Y contraste de movimiento. Estos dos contrastes tienen ciertas particularidades que probablemente necesiten algún otro video para verlo, pero vamos a aclarar alguna cosita respecto al contraste de movimiento. Existen formas, líneas que dan sensación de estatismo. ¿Sí? Cosas que nos recuerdan a cosas que están quietas. Por ejemplo, el agua cuando está absolutamente quieto o el profesor, como en este caso, que está tirado. No ejerce ninguna fuerza. Ahora, cuando está parado el profesor y una línea o una forma está vertical, hay cierta fuerza ahí. ¿Sí? Hay más dinamismo que en esa línea horizontal que era completamente estática. Pero la línea diagonal es todavía más dinámica, da sensación de que esa persona o esa línea
tiene cierto dinamismo y si fuera medio finita hasta se puede quebrar. Ahora, estas otras formas, por ejemplo, requieren mucha más fuerza de parte de la persona para producirla y tiene que hacer todas estas moriquetas para que se empiecen a ver esas líneas, esas formas circulares, esas diagonales que empiezan a formar con los movimientos que realiza el profesor ahí. Todas esas formas son formas mucho más dinámicas, porque si una persona las tiene que hacer mucho más esfuerzo para hacerlo. Entonces esas formas, circulares sobre todo, dan más sensación de dinamismo, más sensación de movimiento. Es una sensación porque estamos pensando en imágenes fijas. Cuando pensamos en imágenes en movimiento, también esto se complejiza un poco más. Si queremos hacer entonces una imagen fija en donde queremos que haya contraste de movimiento, vamos a tener que hacer líneas o formas que den sensación de estatismo, como cuando el profesor estaba acostado, que nos recuerda la línea del mar cuando está quieto, que nos recuerda algo que está en reposo, la línea horizontal, y otras líneas más verticales o más circulares, como las que hacía el profesor en esos movimientos raros, que nos recuerdan más al mar cuando está moviéndose por el viento, a las olas, a una persona que está bailando, que se está moviendo, ¿sí? Y esas líneas van a dar más sensación de dinamismo. Si logramos tener líneas o formas que den sensación de estatismo y líneas o formas que den sensación de dinamismo, vamos a tener en esa composición contraste de movimiento. En el caso de que sea una imagen, un video, por ejemplo, como en este caso, también podemos tener contraste de movimiento, pero acá ya hay un movimiento real. Ahora ya hay cosas que se están moviendo y otras que parecen estar más estáticas. Es importante no confundir el movimiento real de un video con el contraste de movimiento de una imagen fija. Probablemente necesitemos mucho tiempo para comprender esto, pero el contraste de movimiento en una imagen fija y también en una imagen en movimiento, en un video, lo dan las líneas o las formas que dan sensación de estatismo y las que dan sensación de dinamismo. Puede ser que haya un movimiento real, pero que la sensación sea de estatismo, porque vemos una línea de horizonte, por ejemplo. Vemos que hay algo que se mueve, pero el horizonte, con su línea estática, horizontal, nos sigue dando sensación de estatismo. Entonces habría muy poco movimiento allí, por más que se esté moviendo realmente eso que estamos viendo. Entonces, si queremos hacer una composición en donde estén todos los contrastes, que eso ya es más complicado, tendríamos que ir sumando cada uno de estos contrastes y tratar de que en la composición esté la altura, las direcciones, el tamaño, ¿sí? Y cada uno de los contrastes que fuimos viendo. Transparencia, como en este caso, este bocetito que estoy dibujando en este momento. Bueno, es bastante complejo, pero de a poco, cuando lo vamos trabajando uno por uno y vamos sumando contrastes, vos te vas dando cuenta y vas empezando a ver que no solo existen estos contrastes, sino que podemos seguir inventando y descubriendo muchísimos más. Sí, que tengan que ver incluso con cuestiones emocionales, con cuestiones culturales, con cuestiones que no tienen nada que ver con estos contrastes que estamos viendo. Pero estos que están son los básicos, los que se suelen estudiar en las universidades y en las escuelas de arte. Bueno, esta fue una pequeña introducción al tema de contrastes. De a poquito vamos a ir viendo cómo influyen esos contrastes en nuestras vidas cotidianas y cómo nos pueden servir para mejorar ese mundo que nos estamos haciendo o para comprender cómo es ese mundo que nos está haciendo otro, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado y acordarse de esto. Si no sabemos cómo hacernos un mundo, siempre hay alguien que lo va a hacer por nosotros.